Hola amigos, en este video te voy a mostrar cómo podemos imprimir hojas a doble cara en esta impresora HP que no tiene esa opción, no es automática, así que hay que hacerlo de forma manual. Este truco, esta técnica que utilizo te va a servir no solamente para esta impresora HP, sino también para cualquier impresora de cualquier marca. Comenzamos con la guía, sean todos bienvenidos. Voy a suponer que ya tienes configurada la impresora, tanto utilizando el Wi-Fi de tu casa u oficina o también la conexión directa entre la impresora y el teléfono utilizando Wi-Fi Direct. Para este caso yo voy a utilizar Wi-Fi Direct que ya está configurado. De todas formas, si es que no tienes configurada aún la impresora, en la descripción de este video vas a ver todas las guías. Así que vamos a comenzar. Para abrir e imprimir los documentos voy a utilizar la aplicación WPS Office. Esta aplicación te recomiendo que la descargues desde la Play Store, se llama así WPS Office. La descargas y la instalas. Esta aplicación requiere que inicies sesión con una cuenta, es muy fácil registrarse. Así que una vez que ya estés registrado, inicia sesión y comenzamos a utilizar la aplicación. Aquí tenemos la interfaz, vamos a ver por abajo la opción recientes, archivos, escáner, descubrir y WPS Pro. Esta aplicación es gratuita, no hace falta que pagues por la versión Pro. Para abrir el documento vamos a la parte de abajo en la opción de archivos y en la parte de arriba nos muestra que podemos abrir documentos tipo Word, PowerPoint, Excel y PDF. Yo te recomiendo que tu archivo lo tengas en PDF porque si es que lo tienes como documento Word, probablemente el archivo resultante no sea fiel a lo que tú necesitas imprimir o no sea igual a cómo te lo han enviado o cómo lo guardaste desde la computadora. Por ejemplo, aquí tengo un documento de prueba, lo vamos a abrir, aquí está, página 1 y así sucesivamente hasta la página 11. Pero quiero que veas qué pasó aquí desde la página 10. Aparentemente la aplicación no reconoce el formato original con el que fue guardado. Desde la página 10 está desordenado. El número debería estar en una sola línea, pero veo que aquí se ha desordenado y ha provocado que aumente una página más. Para convertir tu archivo de Word a PDF es recomendable hacerlo directamente en la aplicación donde comenzaste a editar tu archivo. Esto es debido a que posiblemente en tu archivo estás eligiendo fuentes que necesiten descargarse e instalarse previamente a la computadora. Y otro motivo es que quizá la fuente no permita impresión por algún tipo de derecho de autor. También hay diferentes alternativas desde internet utilizando estas páginas, pero probablemente la fuente no se incruste al archivo y te aparezca algún error. Es por eso que lo más recomendable es guardarlo directamente desde Word. Así que si es que estás editando tu archivo en la computadora, vamos a guardarlo desde aquí. Para ello únicamente tienes que ir a Archivo, Guardar como Adobe PDF. Aquí eliges la ruta y guardas tu archivo. Y por último vas a ver tu archivo ya convertido. Pero si es que vas a Archivo y no encuentras la opción Guardar como Adobe PDF, también puedes utilizar la opción Guardar como. Eliges la ruta donde se va a guardar tu archivo y donde dice Tipo, despliegas y seleccionas PDF. Haces clic en Guardar y listo, también tienes tu archivo PDF con todas las fuentes ya incrustadas. Lo último que te faltaría hacer es únicamente guardar este archivo en tu teléfono o simplemente imprimirlo desde la computadora. Ahora sí se muestra en el formato con el que fue guardado. Te recomiendo que tu archivo lo conviertas a formato PDF en el caso de que tenga algún error, porque puede ser que tu documento sí se vea como lo necesitas, como por ejemplo tengo aquí un examen para niños y acá no hay ningún error. Pero como te digo, en el caso de que tengas algún error, te recomiendo que lo conviertas a formato PDF. Vamos a PDF y documento de prueba. Para imprimir el documento tocamos los tres puntos de arriba y luego el botón imprimir. Tienes que tener en cuenta cuántas páginas tienes en tu documento. Si es que tienes, por ejemplo, 11 páginas, 33 páginas, 99 páginas, tienes que imprimir el par anterior. Si tienes 11, imprimes 10. Si es que tienes 33 páginas, imprimes 32. Y así, siempre las páginas pares. En este caso, como tengo 11 páginas, toco la opción de página y en el rango escribo desde la página 1 hasta la página 10. Así, 1-10.
Y en la parte de abajo donde dice rango de impresión, tocamos páginas pares del rango. De esta manera, si es que tocamos la pestaña vista previa, aquí nos muestra que se va a imprimir la página 2 hasta la página 10. Una vez que tenemos las páginas pares elegidas, solamente hace falta tocar el botón imprimir. Ahora tocamos el servicio de impresión del sistema, se muestra una vista previa y como ya habíamos configurado la impresora hace un rato, aquí eliges la impresora HP y finalmente tocas el botón imprimir. Listo, se envió la orden de impresión y comienza la impresión. Te recomiendo que no toques el teléfono y esperes a que termine tu impresión para que así no se desconecte de la impresora y tu impresión no se corte. Tenemos la página 10, página 8, 6, 4 y página 2. Una vez que ya has impreso las páginas pares, este conjunto de páginas no las vamos a mover, solamente vamos a sacarlas y la vamos a voltear de esta manera. El contenido siempre va a estar invertido. Y estas páginas las vamos a colocar otra vez en la bandeja. De esta manera, mira que acá se ve que el contenido está invertido, está hacia abajo. Las colocamos tal cual salió de la impresora. Listo. Ahora lo que nos toca hacer es imprimir las páginas impares del rango. Tocamos imprimir, servicio de impresión del sistema. Aquí se muestra la vista previa de las páginas que se van a imprimir y finalmente tocamos el botón imprimir. Ya sabes que es recomendable no tocar el teléfono para que no se desconecte de la impresora. Y aquí comienza a salir nuestros archivos. Ya salió la página 9 y detrás la página 10, página 7, 5, 3 y página 1. Finalmente tenemos nuestros documentos impresos tal cual lo necesitamos. Ahora vamos a hacer el conteo. Comenzamos por la página 1, volteamos como si fuera un libro. Página 2, página 3. Página 4, página 5, página 6, página 7, 8, 9 y 10. La última página que nos faltaría es la página 11 y bueno, imprimir esta página es muy sencillo. Solamente tenemos que tocar los tres puntos de arriba, imprimir. Aquí en las páginas borramos todo y solamente dejamos esa página que nos falta. Escribimos en este caso la página 11. Y ya no hace falta que toquemos el rango de impresión, pares e impares, eso no importa porque nos falta imprimir solamente la página 11. Tocamos imprimir, servicio de impresión, imprimir. Y aquí salió la página que nos faltaba para que se complete nuestro documento. Página 10 y página 11. Con esto hemos terminado de imprimir las páginas que nos faltaban. Bueno amigos, ese ha sido el método que utilicé para poder imprimir estos documentos. Como ves, de esta manera, como la impresora no tiene esa forma de imprimir páginas a doble página, de esta manera muy sencilla, con un truco muy fácil, puedes imprimir archivos grandes como un libro. Espero que te haya sido muy útil.